Hola amigos y amigas, bienvenidos a este conversatorio sobre medio ambiente y desarrollo económico organizado por Audiovisuales de la UCA desde el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Tenemos como invitados a Luis González de UNES. Buen día, un gusto estar acá y poder compartir. Melaris López, economista de aquí de la UCA. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y Óscar Morales de FESPAD. Muchas gracias por la invitación, un abrazo a todas y todos. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Para empezar, quizás Luis nos comente un poco cuál es el panorama actual del medio ambiente en El Salvador. Bueno, creo que de manera general hay que decir que en El Salvador tenemos una crisis ambiental que se puede materializar en varios elementos o varios factores. Uno, sin duda el más grave, es el tema del clima. Tenemos el impacto de un cambio climático global que se exacerba con las vulnerabilidades que tenemos en el territorio nacional, en el tema de agua, biodiversidad, riesgos, deforestación. Entonces, todos estos elementos que también tenemos crisis nacionales se agravan con el cambio climático a nivel global. Entonces, en el país, por ejemplo, en el tema de agua, tanto en tema de acceso como en calidad, estamos como en mucha fragilidad. Tenemos muchas comunidades que no tienen agua en cantidad suficiente para una vida digna, es decir, esos 100 litros diarios que dice la OMS por persona no se tienen, que sería más o menos por familia unos 15 metros cúbicos mensuales, pues si al caso 4 o 5 metros cúbicos algunas familias, y eso solo es en el tema del acceso. Cuando vamos al tema de calidad, es decir, todas las fuentes superficiales de agua están contaminadas, heces fecales, metales pesados, agrotóxicos, cuerpos orgánicos en descomposición, y la gran mayoría de esta agua no se puede potabilizar por métodos convencionales, es decir, hirviéndola o colorándola continúa contaminada. Y esa agua es la que la mayoría de familias recibe, y pues que tenemos enfermedades gastrointestinales, o en algunos casos más graves, el tema de enfermedades renales, migrañas, infertilidad, cáncer, etcétera, producto de la mala calidad de agua. Y esto no es que esté, digamos, detenido, eso sigue agravándose porque continuamos deforestando. Somos un país muy deforestado, el más deforestado en Centroamérica, estamos en los primeros 6 lugares en América Latina, y a su vez, digamos, esto se sigue combinando como con otros elementos, el extractivismo, los monocultivos, el desorden en el cambio de uso del suelo, donde se está urbanizando, y esto digamos que se va de una manera combinando con un elemento con otro, haciendo que la mayoría de la población esté en fragilidad. Se habla de que el 89% del territorio es un territorio vulnerable, lo cual pone el 95% de la población en riesgo de que nos ocurra casi cualquier cosa. Entonces, sin duda, el tema ambiental es como muy frágil, como para ir resumiendo, afecta la dignidad de la población, o sea, la calidad de vida, y en ese sentido hay que poner la atención desde las políticas públicas que se generen y desde las acciones individuales de cada persona. Y la población en general en realidad pasa como, son de los temas desapercibidos, ¿no? Sí, yo creo de que en el día a día de la población se ven como cosas más urgentes, el tema económico, el tema de empleo, alimentación, que también está en crisis, y la crisis de la alimentación tiene mucho que ver con el tema ambiental, pero lo urgente muchas veces pesa más que lo importante, o a veces hay una combinación de elementos, y en ese sentido son otros elementos los que se ven como con más urgencia. Solo cuando hay, digamos, un desastre ambiental es como cuando la población y las autoridades le ponen atención al tema. Gracias. Melaris, hace poco la UCA sacó una investigación sobre precisamente el acceso de agua de calidad. Una breve introducción, después podemos profundizar quizás en el tema. Sí, precisamente. La universidad tiene interés en analizar varios de los aspectos que afectan la calidad de vida de las personas, y uno justamente es el acceso al agua de calidad. En ese sentido, se elaboró una investigación de aproximadamente 15 meses en el que se contó no solamente con una sistematización de toda la información que existe alrededor de cómo están los recursos hídricos en el país, sino también se pasó una encuesta con muestra nacional de más de 1.200 personas participantes, en la que se evaluó, por ejemplo, percepción de cómo consideran las personas que está el tema de agua en el país. También se evaluó, por ejemplo, cuáles son los contaminantes emergentes presentes en los ríos salvadoreños, principalmente el río Lempa, y se hizo una evaluación de cómo esto afecta en diversos niveles a la población, ¿verdad? En temas de acceso, por ejemplo, cuál es la disponibilidad que se tiene, cómo han cambiado las demandas, por ejemplo, cuál es la afectación que se tiene de diversos factores, específicamente en el tema agua. Se identifica, ¿verdad?, una crisis latente en la que temas como por ejemplo el cambio climático,
el uso intensivo que se genera del agua, sobre todo por parte de ciertas industrias a nivel nacional, y la creciente demanda que se genera en todos los sectores, pues está conllevando a que por una parte la demanda esté creciendo de manera acelerada, mientras que la disponibilidad se vea disminuida. Nuestro enfoque de investigación tiene como pilar fundamental el derecho humano al agua, ¿verdad? Consideramos que esta investigación también puede aportar a la toma de decisiones de dónde deben de estar las apuestas estratégicas para la gestión integral del agua, y también hacemos hincapié, digamos, en que este tema es un tema de largo plazo, no solamente en el análisis, sino también en la puesta en marcha de acciones concretas para poder generar, ¿verdad?, esta gestión integral que, o sea, ya no es una opción para el caso de El Salvador. Es urgente que se tomen medidas importantes que bueno, vamos a profundizar en este conversatorio sobre algunos datos puntuales para poder sustentar estas propuestas. De acuerdo. Óscar, ¿nos puedes comentar sobre el tema de la minería? Entiendo que ustedes como FESPAD son parte de un colectivo de personas que están como apoyando sobre todo el caso de los ambientalistas que han estado en detención por el tema de temas ajenos, digamos, al medio ambiente, pero que va por ahí el tema de su acusación. ¿Cómo está el tema de la minería y cómo esto es parte de una industria extractivista? Correcto, gracias. Vea, existe realmente una crisis ambiental, pero además existe un conflicto social que su corazón es justamente el medio ambiente. Un conflicto provocado por dos intereses: el interés de la gran industria, el interés de los sectores dominantes y de sus gobiernos clientelares, confrontados justamente con el interés de la gente. El interés de la gente sobre la vida, sobre la protección del ambiente, el ecosistema, sobre la protección del agua. Y todos los días la gente defiende la vida, defendiendo el agua, en contra de la industria extractiva, en contra de la minería. Pero hay confrontación con los grandes intereses del capital, cuya filosofía política en el abordaje del problema ambiental es que se ve al ambiente y a los bienes naturales como mercancías, los cuales pueden generar acumulación de capital, utilidades, ganancias. Y nosotros y nosotras, que estamos apoyando desde FESPAD, desde la Mesa Nacional frente a la Minería, junto con Luis, la UNES y otras organizaciones, estamos por defensa de la vida. Entonces se trata de un conflicto entre la vida y la muerte, entre la gran industria que propugna la muerte bajo el pretexto del desarrollo, bajo el pretexto del crecimiento económico, y la defensa de la vida justamente a través de las luchadoras y los luchadores. Esto, en el espacio de la Mesa Nacional frente a la Minería, del cual somos parte, data desde hace 20 años que venimos luchando en contra de estas políticas extractivas. Y justamente el 29 de marzo del año 2017 se aprueba finalmente, producto de la lucha de las organizaciones sociales, de las comunidades, una ley de prohibición a la minería metálica. Esta ley de prohibición a la minería metálica es la única en el mundo y nosotros la tenemos. Se aprobó acá. Sin embargo, es una ley que obliga al Estado a cumplir 3 tareas específicas. Primero, la prohibición total de la minería metálica. Segundo, que haya una reconversión económica de los otros tipos de minería, que también generan una afectación e impactos ambientales. Tercero, se trata de aplicar políticas públicas de remediación a esto. Todas han sido incumplidas por el Estado. ¿Ya? Esa es una gran deuda que se tiene. Pero además, hoy existe un contexto de amenaza de retorno de la minería en El Salvador. Sobre todo con estas políticas de energía atómica, de energía, de las nuevas políticas energéticas que se están implementando aquí en el país, que se hace a través de la extracción de un elemento que se llama el torio.
y que justamente en una investigación que realiza la Mesa Nacional frente a la Minería sobre los impactos del extractivismo en El Salvador, se reconoce ese tipo de amenaza. Pero además hay todo un entorno de criminalización a las defensoras y defensores de derechos humanos, de derechos ambientales, siendo el caso más emblemático pues la detención, justamente como usted lo refería, de 5 luchadores de la comunidad Santa Marta que están siguiendo un proceso cuya audiencia se va a realizar ya a inicios de octubre y de los cuales su detención se debe a que han defendido los derechos justamente a un ambiente sano, el derecho a la vida. Entonces se están generando estas condiciones. De acuerdo. Luis, tal vez hablar un poco sobre cuál es el papel que ha tenido el gobierno de El Salvador desde la era Bukele, desde 2019. ¿Cuál es la evaluación en cuanto a medio ambiente de sus primeros 5 años y qué se puede esperar de este segundo periodo inconstitucional? No hay que decir de que el tema ambiental no es prioridad del gobierno, no aparece en su discurso, es más el tema seguridad, el tema económico o otros temas, pero no lo ambiental. Y muestra de esto es de que aunque haya asignación de fondos presupuestarios al Ministerio de Medio Ambiente u otros ministerios vinculados al ambiental, en el transcurso del ejercicio fiscal pues los utilizan para otras cosas, se los quitan y van para casa presidencial, van para publicidad, y así ocurre. Una muestra es el tema financiero, pero también se puede ver en el tema discursivo, es decir, en algún momento para el 2021 se habló de la ratificación del acuerdo de Escazú, firma y ratificación, un acuerdo regional a nivel de América Latina para permitir los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental y la protección a los defensores. Y lo menciono porque fue uno de los momentos en que el presidente mencionó el tema ambiental y él decía que no era necesario, que no se iba a firmar ni ratificar porque él consideraba de que iba a detener la impresión y que iba a proponer algunos cambios cuando no es posible. Entonces, cuando había algún tipo de planteamiento vinculado al ambiental, generalmente es para desacreditarlo o para defenderse de una mala gestión. Por ejemplo, en el 2020, previo a la pandemia, todos recordamos esta crisis de agua, que había mala calidad porque el agua caía con olor, con sabor, y entonces no se cumplían las características y la gente empezó a quejarse. Entonces ahí, bueno, salió a defender al presidente de ANDA, o en algún momento cuando eran interpelados funcionarios de salud. Ahí podemos ver el tema ambiental en el discurso gubernamental. Si comparamos lo que decía el Plan Cuscatlán, que tenía 100 páginas de la temática ambiental, y qué es lo que se ha materializado de ese plan, yo podría señalar 2 cosas. Uno es la facilitación de otorgar permisos al sector empresarial o industrial para realizar proyectos u obras que tengan algún tipo de impacto, porque efectivamente se ha buscado facilitar, quitando las consultas, aunque no ha modificado la ley, pero en la práctica no se hacen, dejando de hacer estudios de impacto ambiental para proyectos que tienen impacto, generando algún tipo de leyes que facilitan la otorgación de permisos. Pero por otro lado, también vemos en esto, digamos, falta de voluntad de una adecuada gestión ambiental, la falta de seguimiento a la legislación vigente. Es decir, tenemos leyes, ley de medio ambiente, la ley forestal, ley de gobernamiento, que en la práctica no se están cumpliendo por la falta de seguimiento de las autoridades, y se puede ver esta desidia, este desgano del cumplimiento, y mucho más querer discutir propuestas que nos hacen falta, es decir, una ley de cambio climático, una ley de seguridad y soberanía alimentaria. Entonces pueden ver como estos elementos en la forma de hacer gobierno, y sin duda es preocupante considerando lo que hablábamos al inicio, o sea, la magnitud de la crisis ambiental es tal que deberían ser temas de importancia en la gestión pública gubernamental. ¿Qué conclusión y propuesta podemos hacer desde este conversatorio sobre el tema de medio ambiente? Creo que es importante, y lo demuestra este conversatorio, la necesidad de la gestión de la información, del conocimiento ambiental. Creo que mucha población se enajena del ambiente y mira el ambiente allá en el área protegida, allá en el arbolito, pero no se miran parte de él. Y con lo que hemos hablado, en la medida de que el ambiente se siga degradando, nos va a afectar el agua, el aire, el ecosistema del cual dependemos,
y eso tiene un impacto efectivamente en la salud y en el bienestar. Entonces, en la medida que hablemos de esos temas, que los reflexionemos, creo que la población se va a ir dando cuenta de esta realidad y debe tomar acción para evitar esta crisis. Eso pasa porque nos organicemos, es decir, en la comunidad, en la colonia, en la iglesia, en la cooperativa, y empecemos tomando acciones. Y aquí hemos mencionado varias acciones individuales que se pueden tomar con el tema del agua, con el tema de la disposición final de residuos, el tema del reciclaje, el tema del vehículo. Hay muchas acciones individuales que podemos hacer o incluso comunitarias, pero hay que escalarlas. Y la forma de escalarlas es exigiendo, obviamente, a las autoridades con propuesta. Es decir, aquí no es que la población proteste por protestar. Protestamos frente a un problema y tenemos propuestas. En el tema de cambio climático, pues hay una propuesta de ley de cambio climático, pero también hay acciones agroecológicas en el territorio, hay protección y vigilancia de manglares, de áreas protegidas, hay viveros comunitarios, hay santuarios de semillas. Es decir, tenemos propuestas que lo ideal es que se escalaran y se apoyaran por las autoridades para poder ampliarlas y tener un impacto positivo frente a estas amenazas. Entonces, yo creo de que investigaciones como la que ha trabajado la UCA, la que ha presentado Meraris, debería darse a conocer en todo el país, y fruto de las recomendaciones de la investigación, pues generar acciones, generar políticas públicas para evitar que la crisis hídrica aumente en el país. Yo creo que esas tendrían que ser como las conclusiones y recomendaciones, y cómo estas propuestas que se están generando pues se implementen adecuadamente. De acuerdo, gracias. Meraris. Sí, yo considero dos puntos fundamentales. Primero es mejorar el acceso a la información pública. En los últimos años ha habido también, ¿verdad?, un retroceso en torno a no solamente la información que se genera, sino la información de la que se dispone. Como academia tenemos este rol, digamos, de generar más información científica, confiable, que no solamente sirva para generar un reporte bonito, ¿verdad?, sino también para que las comunidades se enteren, para que la organización civil organizada pueda incidir, para que los tomadores de política pública también tengan elementos o criterios para tomar esas decisiones. Sin embargo, si no existe información oficial certera, de fácil acceso, pues también limita mucho el trabajo que podamos hacer desde acá, ¿verdad? En ese sentido, pues un llamado también a que se generen estas condiciones, ¿verdad?, para poder acceder. Y por supuesto, la generación para espacios para la ciudadanía. Considero que es súper importante el tema de la gobernanza. En el tema de agua, la gobernanza es clave, ¿verdad? El apoyo a los comités locales, este enfoque también de la visión de cuencas, bueno, el tema, tenemos nuestro principal río, ¿verdad?, que es una cuenca tripartita, la incidencia que se puede tener al territorio. En ese sentido, la promoción y no criminalización de esta participación desde la ciudadanía es importante, porque quién más desde los territorios que se conocen los problemas, pero que también hay muchas oportunidades para proponer soluciones. Ok, gracias Meraris. Oscar. Sí, gracias. Cuando uno habla con la gente está preocupada por la comida. Y eso se resuelve con garantizar que produzcamos lo que comemos, en una política de soberanía alimentaria, ¿no?, que existan condiciones también para poder producir lo que nos comemos. Nosotros no producimos ni siquiera los frijoles que nos comemos, eso lo compramos, en su mayoría a Guatemala, y que vienen contaminados, ¿no?, con un gran problema de agrotóxicos. Hay que garantizar la soberanía alimentaria, una política agraria distinta, justamente, crear toda una institucionalidad que permita una oportunidad de participación de la gente a través de acceso a la información, participación ciudadana, fomentar la Contraloría Social, las comunidades, organizarnos en las comunidades por defensa del agua, de la comida, ¿ya? Política de rescate del río Lempa, que es fundamental para nosotros. Ya hay un estudio pues sobre eso, y yo creo que es la apuesta fundamental, ¿no? Pero si en el río Lempa este país no tiene posibilidades de existencia. Evitar el retorno de la minería, ya cerrar, poner todos aquellos candados que sean necesarios para que la minería retorne, justamente la liberación inmediata de las defensoras y defensores de derechos ambientales
es fundamental para esto. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a los tres, Luis, Medaris y Oscar, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Un gusto. Gracias, un abrazo a todas y todos. Y gracias a ustedes, amigos y amigas, por haber estado en sintonía. Nos vemos en la próxima.